Pueden tomar asiento. Hoy quiero decirte algo. Cuando tú eliges tu audiencia, eliges tu futuro. ¿Sabes que nadie tiene mayor futuro para ti que tu Padre Celestial? Nadie tiene sueños más grandes que nuestro Padre Celestial. Nadie puede promovernos y abrir puertas que nuestro Padre Celestial. Quizás nadie te conoce, quizás nadie sabe quién eres tú, pero ¿sabes qué? Cuando tú decidas honrar y adorar a Dios, lo que tú haces en lo secreto, Él lo va a recompensar en público. Amén. Esta mañana quiero hablarte de una persona muy especial. Quiero hablarte de un valiente. ¿Cuántos valientes hay en esta mañana? ¿Cuántos valientes hay en esta mañana? Muy poquitos. ¿Y los otros qué? Entonces esta mañana va a salir valiente de esta casa, ¿ok? Esta mañana va a salir con nuevas fuerzas. Voy a narrar un poco la historia de David. Nosotros sabemos que en Israel había un rey que se llamaba Saúl, pero se rebeló contra Dios y Dios elige cortar su reino. Se arrepintió de haber levantado ese rey sobre Israel. Y le dice a Samuel: levántate, porque he escogido un hombre conforme al corazón de Dios para que lidere a Israel. Y Samuel se levanta y se va a la dirección que Dios le da y llega a la casa de Isaí, el padre de David. Y cuando llega encuentra 7 varones que son los hermanos de David. 7 guerreros altos, fornidos. Y cuando él los ve, él dice: ciertamente aquí está el ungido de Jehová. Y Dios le dice: no mires la apariencia, porque yo no miro la apariencia, yo veo el corazón del hombre. Y ninguno de esos es elegido como rey. En la casa de David a él lo ignoraban. Él no valía un peso para su familia. Él era un simple cuidador de ovejas, un jovencito sin valor para ellos. Y Samuel le dice: ¿falta alguno de tus hijos? Y él le dice: sí, el que cuida las ovejas. Y Dios le dice, y Samuel le dice: tráelo, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga. Y cuando David llega, un joven de 17 años, dice la Biblia que de hermoso parecer, o sea que era muy agraciado, muy lindo, de baja estatura. El Señor le dice a Samuel: ahí está el ungido de Jehová, y lo unge como rey. Pero pasaron 17 años después de esa unción. Él vuelve a cuidar sus ovejas. Y sabe que allí en la oscuridad, en esa montaña, en esa soledad, en ese desierto, se forja el carácter de David. Se vuelve un hombre fuerte, valiente. Se vuelve un hombre, un adorador a Dios. Allí él empieza a adorar a Dios. Allí él empieza a elegir su audiencia. ¿Sabe cuál era la audiencia de David? Dios. Allí él le tocaba el arpa. Allí él cantaba, escribió 5 salmos en ese tiempo antes de ser rey, donde él le decía: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Los cielos cuentan la gloria de tu nombre y el firmamento anuncia la obra de tus dedos. Él alababa la majestad de Dios. Él alababa la creación de Dios. Él estaba allí en una adoración completa con Dios. A él no le importaba a nadie ni nada, sino solamente adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores.
Y cierto día el rey Saúl empieza a atormentarle un demonio. Viene un demonio de tormento y el hombre empieza a desesperarse y dice: ¿qué hago yo con esto? Busquen a alguien que toque un instrumento y que aleje este demonio de mi vida. Y alguien le habla de David. Y miremos lo que le dice. Saúl respondió a sus criados: búscame pues ahora alguno que toque bien y tráemelo. Entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar, es valiente, vigoroso, hombre de guerra, prudente en sus palabras, hermoso, y Jehová está con él. ¿Qué virtudes? Virtudes que nosotros debemos tener como hijos de Dios. Quizás no somos hermosos físicamente, pero cuando el Espíritu de Dios está en nosotros nos hermosea, amén. Nos vemos hasta bonitos. Porque otra cosa es el pecado. El pecado nos hace ver feos, horribles, y no nos damos cuenta. Y dice que cuando David tocaba, el espíritu malo se alejaba de Saúl. Y Saúl llama al papá de David y le dice: yo te ruego que David se quede conmigo, pues ha hallado gracia a mis ojos. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios viene sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de Saúl. ¿Sabe que una de las cosas que más le temía David a Dios era que quitara su Santo Espíritu de él? Porque él veía cómo cuando el Espíritu Santo se fue de Saúl era atormentado por demonios. Y nosotros, iglesia, debemos buscar la llenura del Espíritu Santo. Nosotros como iglesia debemos de pedirle a Dios que nos unja, que nos llene de su presencia. Nosotros no podemos seguir caminando de culto en culto y no teniendo una relación íntima en lo secreto con Dios, no teniendo una adoración genuina en el corazón para Dios, una adoración donde podamos llorar en la presencia de Dios y sentir su presencia y adorarlo y temerle a Él y saber que Él está en todas partes y que donde quiera que yo esté, el Espíritu de Dios está allí y Él sabe y ve y oye todo lo que yo hago. Y eso tenía David. La audiencia de David era Dios. Él sabía que Dios sabía lo que él hacía en lo secreto allí cuando cuidaba las ovejas de su padre. Y allí se dedicó a cuidar esas ovejas y peleaba con el oso, con el león, los mataba, defendía sus ovejas. Otro hubiera dicho: no, ahí viene el león, yo me escondo y que acabe con las ovejas. No, David era responsable. Él sabía que esas ovejas se las había dejado su padre para que las cuidara. Y él se agarraba con el león, se agarraba con el oso, les arrancaba la quijada y con esa quijada los mataba. La vida de David nos enseña tantas virtudes, nos enseña la responsabilidad, nos enseña el temor de Dios, nos enseña cómo comportarnos en la presencia de Dios, nos enseña a tener una adoración genuina de corazón hacia nuestro Dios. Y un día cualquiera, el papá le dice a David: ve y llévale alimento a tus hermanos, porque ellos eran guerreros, estaban en el ejército con Saúl. Y él se va y ve como el ejército de Israel estaba en una montaña y los filisteos en la otra, y solo los separaba un plano. Y cada cual estaba en su montaña y se estaban defendiendo el uno del otro. Pero de pronto se levanta un gigante que medía 2 metros 90 centímetros, un hombre de guerra, y salía por 40 días, de día y en la tarde,
amenazar a Israel. Y David amaba a Israel. David sentía celo por lo que le pasaba a Israel. Mientras que Saúl y su ejército estaban llenos de miedo ante este gigante, David dijo: no, yo no tengo miedo, yo me voy a enfrentar a ese gigante. Y tomó la decisión de enfrentarse. Y yo me imaginaba a David, yo tengo un perrito pinche miniatura, chiquitico, y me lo imaginaba porque ahorita lo estoy dejando con mi hija y ella tiene un perro grande y este chiquito le late, le muerde las orejas, los mantiene arrinconados a esos grandes. Y yo decía: sí, fue David, fue y arrinconó ese gigante. Y ese chiquitico usted lo ve y él late y hace que escándalo y les muerde las orejas y les muerde las patas, y esos corren y se esconden, le tienen miedo. Pero este gigante, cuando vio a David, empezó a tratarlo mal. Le dijo hasta perro. Le dijo: tú vienes con palos contra mí y hoy te entregaré a las aves del cielo. Hoy te cortaré la cabeza. Y David le dice a este gigante: tú vienes contra mí con espada y jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel. Es en el nombre de Jesús que nosotros destruimos gigantes. Es en el nombre de Jesús que hollamos serpientes y escorpiones. Es en el nombre de Jesús que echamos fuera demonios. Es en el nombre de Jesús que sobre todo nombre, dice la Biblia, que toda rodilla se doblará ante Jesucristo, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Amén. Porque Él es el Señor de Colombia. Por eso tenemos el poder y la autoridad para echar fuera los demonios de Colombia, para echar fuera el gigante que quiere tomar esta nación. Pero la iglesia tiene que tomar la decisión que tomó David: levantarse en el poder de Dios y destruir a nuestros gigantes. Yo no sé cuál es tu gigante, yo no sé qué gigante manejas. De pronto hoy es tan común ver el gigante de la depresión en la iglesia, ver el gigante del miedo, del temor, de la falta de fe, ver el gigante del pecado, de la inmoralidad, ver el gigante del chisme, de la murmuración. Pero yo quiero decirte en esta mañana que Dios nos dio el poder y la autoridad para echarlos fuera de nuestras vidas y para que seamos libres de nuestros gigantes. Amén. La Biblia dice que Él nos dio poder y autoridad sobre toda fuerza del mal y nada nos dañará. Y Él dijo: y pelearán contra ustedes, pero no los vencerán, porque yo estoy con ustedes para librarlos. Y pelearán contra ustedes, pero no los vencerán, porque yo estoy con ustedes para librarlos. Amén. Deje el miedo, deje el temor. Sabe que tome la decisión de entrar a una verdadera adoración a Dios. David conocía a Dios, David hablaba con Dios, esa era su audiencia. Y David vence al gigante. Y el premio que Saúl le daba al que venciera al gigante era que no iba a pagar impuestos, y el trofeo que tenía era su propia hija Mical. Y Mical era una mujer que había sido criada en el palacio con lujos, con éxito, con amistades, llena de todos los lujos que podía haber la hija de un rey. En cambio, David venía de cuidar ovejas, olía a oveja, olía a campo. Él no era nada para ella. Y dice la Biblia que David salió, fue nombrado como rey y se casó, fuera de que él le dijo que le iba a entregar a su hija si mataba al Goliat. Luego le dice: no, me tienes que traer 100 cabezas de los filisteos. ¿Y sabe qué hace David? Se fue y trajo 200 cabezas y se casó con Mical.
Ese era el trofeo que le tenían a él. Pero cualquier día él volvía de una guerra y venía celebrando, venía en tremenda celebración. Y David, cuando se entraba a la adoración, a él no le importaba nada ni nadie. A él no le importaba que lo criticaran. Dice la Biblia que danzaba tan fuerte que se le levantaba la túnica y se le veían las nalgas. Y su mujer lo ve desde la ventana. Y cuando entra, le dice: ¿no ves el ridículo que estás haciendo? ¿No ves el ridículo que hiciste delante de tus doncellas? ¿No ves el ridículo que hiciste delante de Israel? Delante de mis amigas. Porque esa era la audiencia de Mical. El qué dirán la tenía muy preocupada. Pero David le dice: yo no danzo para ti, yo no danzo para tus doncellas, yo no danzo para tus amigas, yo danzo para Jehová de los ejércitos, mi Padre celestial. Amén. Él tenía en poco lo que dijera su mujer, lo que dijera la gente. Y muchas veces nosotros andamos preocupados. ¿Qué van a decir si vengo a la iglesia? ¿Qué van a decir si diezmo? ¿Qué van a decir si ofrendo? ¿Qué van a decir si me caso en la iglesia? ¿Qué van a decir si me bautizo? ¿Qué van a decir si voy a adorar a Dios? ¿Qué van a decir si sirvo en la iglesia? ¿Qué va a decir mi familia si me ven con la camiseta SSI? No importa lo que te diga tu familia, no importa lo que te diga la gente, tu audiencia debe ser el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Y a Él es que tú tienes que agradar, a Él es al que tú tienes que adorar. Mucha gente no danza, no levanta sus manos, porque ¿qué dirá el de enseguida? Que yo me enloquecí. ¿Sí? Y hay gente que le dice: uno levante la mano y hace así. Parecen reinas de belleza, porque les da vergüenza. Les da vergüenza que lo vean leyendo la Biblia. Les da vergüenza hablarle a alguien de Cristo. Pero yo te voy a decir, cuando yo decido por Dios, no me da pena de nada ni de nadie, porque solo Él es mi audiencia. Amén. Vea, yo me subía a esos barrios que nadie ha subido, barrios peligrosísimos, con un megáfono, y predicaba el evangelio en las esquinas. Y muchos pastores me decían: ¿usted por qué hace eso? ¿Por qué sale a la calle? Y le dije: porque mi audiencia es Dios y hay muchas almas para salvar. A mí no me importaba nada de eso. Y ¿sabes qué? La adoración genuina del corazón de David lo sacó del anonimato, porque Dios es el único que te saca del anonimato. Cuando él estaba allí adorando a Dios, Dios lo saca de detrás de las ovejas al palacio. Y yo quiero darte un testimonio en esta mañana. Cuando yo me quedé sola con mis hijas y mis hijos, yo entré en 7 días de ayuno y oración. Y yo dije: voy a ayunar y voy a orar 7 días. Y me entré a un baño y en la bañera puse una almohada y una cobija y una jarra de agua. Y le dije a mis hijos: me pasan todos los días una jarra de agua, porque no sé cuántos días voy a estar ahí. Yo propuse 7, pero no sabía si Dios me iba a llevar a más. Y me metí allí en adoración genuina con Dios, solamente a adorarlo, solamente a bendecirlo. Y un día Dios me habla y me dice: toma un cuaderno, porque te voy a dar 5 mensajes, porque vas a llevar un avivamiento a Venezuela. Y yo cogí mi lápiz y cogí mi cuaderno, y yo decía: pero si yo nunca le he predicado a nadie, yo solamente voy a mi iglesia, sirvo en mi iglesia, nadie me conoce, ¿a dónde voy a ir a predicar? ¿Será que yo me estoy enloqueciendo por el hambre? Pero sin embargo cogí mi cuaderno y empecé, y cuando yo anotaba, yo veía que no era yo, sino algo celestial, algo sobrenatural lo que yo anotaba. Y cuando salí de allí, pasó como un mes,
Me dice el pastor, por favor, aloja a una persona que venía a ungir unos pastores y a orar por ellos a Maracay, que estaban en ayuno y oración, eran puros pastores. Y me dice, ¿puedes recibir a esa señora en tu casa? Le dije, sí, mándela para mi casa. Y ella llega a mi casa el día que tenía que ir a ungir y a orar por esos pastores. Se enfermó, le dio un daño de estómago que no podía moverse. Y ella me dice, eso era como a las 7 de la noche, y ella me dice, como a las 6 vas a ir tú. Y yo le dije, no, mi amor, consígase un pastor, porque yo nunca he predicado a pastores, yo no sé qué voy a ir a hacer allá. No, a mí no me meta en ese lío. Y ella se para con una firmeza y me dice, es que el Señor me está diciendo que eres tú. Y yo dije, Señor, si eres tú, quítame este miedo y dime qué hago, porque yo no sabía qué iba a hacer allí. Cuando llegué allá, el pastor me pregunta, ¿tú eres Marisa? Y le dije, no, ella se enfermó y me mandó a mí. ¿Y tú quién eres? Yo voy a la iglesia del pastor Sáenz. ¿Y qué haces? Le dije, nada, ya soy líder. Y me dijo, pues súbase ahí, porque ya no tenemos quien nos predique ni quien nos ministre. Y si ella la mandó, pues venga, súbase ahí. Nunca en mi vida había predicado en un altar. Y esa noche cayó la gloria de Dios y esos pastores en el suelo, desde las 9 de la noche hasta las 6 de la mañana, llore que llore, llore que llore, llore que llore. Yo creo que fue la oración más larga que yo hice en mi vida, porque yo no abría los ojos, me daba miedo abrir los ojos, y yo estaba ahí, y yo, Señor, y yo sí oía que lloraban y que gemían y se revolcaban por allá, y yo decía, Dios mío, ayúdame. Y verdad que yo estaba más asustada que ellos. Pero cuando yo salgo de allí a las 6 de la mañana, salgo con una agenda de 17 iglesias para ir a predicar. Y ahí empezó mi ministerio. Señor me sacó del anonimato, de estar en un baño, ayunando, orando, gimiendo. Dios me saca de allí y me hace conocer en todo Venezuela. Y luego me trae a Colombia, y aquí estoy. Lo mismo hizo con David. Lo sacó del anonimato, lo sacó de allá donde nadie lo quería, donde ni su familia lo apreciaba, ni veían valor en él. Solo veían un hombre que cuidaba ovejas, sucio, campesino. Pero de allí le agradó a Dios su corazón y lo saca para reinar, para estar en un palacio. David empezó a descuidar su adoración a Dios. Empezó a descuidarse. Uno no se puede descuidar. Y cayó en pecado. Cayó con una mujer casada, y no solamente cometió adulterio, sino que hizo matar el marido de esta mujer. Y ella queda en embarazo, y el Señor les quita ese hijo. Pero ¿sabe qué? Cuando el profeta Natán llega donde David para exhortarlo por su pecado, porque Dios le dice al profeta, ve donde David y lo exhortas. Cuando Natán llega allí y le dice, tú has pecado, él no argumentó nada, él no se escandalizó, él no gritó, él se humilló en la presencia de Dios y se arrepintió, y nunca más David volvió a pecar. Y por eso Dios lo llamó el hombre conforme al corazón de Dios. Y le dijo, tú eres excelente. Y si nosotros vamos al Salmo 51, vemos lo que pasó con David. La oración más hermosa que David hizo de arrepentimiento en la Biblia. Y él le dice al Señor, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, y conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado. Y en el versículo 7 dice, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. En uno de los salmos él dice, por cuanto callé, mis huesos se secaron. Ya no tenía gozo David, ya no tenía alegría,
Ya no era el dulce cantor de Israel, era un hombre cabizbajo, era un hombre triste, era un hombre acongojado. Y le dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu dentro de mí. No me eches delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu, y vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, de mi salvación. Y hay algo muy lindo en este salmo, y es donde él recibe la restauración, donde él toma la decisión de volver a la adoración a Dios. Y en el versículo 15 dice: Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Una restauración total tuvo David cuando se humilló delante de Dios. Yo no sé si tú necesitas humillarte delante de Dios en esta mañana. Yo no sé si estás viviendo una doble moral. Yo no sé si estás viviendo una doble vida. Pero hoy el Señor te dice: nunca es tarde para que vengas a mí y te humilles delante de mi presencia. A veces Dios nos está dando esa oportunidad y nosotros no la queremos tomar. Y como te decía ahora, es más difícil vivir en el pecado que vivir con Dios. Con Dios usted tiene gozo, tiene alegría, tiene paz, tiene tranquilidad, duerme tranquilo, camina seguro, vive una vida de felicidad. Mientras que en el pecado hay dolor, hay tristeza, insomnio, depresión, angustia, miedo, temor, pánico. Hay de todo en el pecado. Por eso esta mañana es una mañana de decisión. Te voy a decir 3 cosas que David hizo. David se arrepintió de todo corazón. David le pidió a Dios que no quitara su Santo Espíritu, porque él había visto a Saúl cómo sufrió sin el Espíritu Santo. Y le pidió que restaurara su adoración a él. No sé quiénes necesitan restaurar su adoración a Dios en esta mañana. No sé cuántos necesitan restaurar su oración, su ayuno, su búsqueda de Dios. Pero en esta mañana Dios está aquí para decirte: levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha caído sobre ti, y sobre ti amanecerá Jehová y será vista su gloria. Solo Dios te puede sacar del anonimato. Solo Dios te puede cumplir tus sueños. Solo Dios te puede abrir puertas. Y por eso te animo en esta mañana que te vuelvas a Dios de todo corazón, como lo hizo David. Cuando David se arrepintió, se restauró todo con Dios. Y Dios quiere restaurar esa relación que quizás está rota por el pecado, o por la frustración, o por la invalidación que ha venido a tu vida. Muchas veces cualquier cosa nos invalida, el temor, el miedo, y empezamos a alejarnos de Dios en vez de acercarnos a Él. Pero esta mañana es mañana de reconciliación. Vamos a reconciliarnos con Dios en esta mañana. Y te pido el favor que te pongas de pie. Que como David reconozcas tu pecado en esta mañana. Que como David reconozcas que no has sido sincera con Dios, que no hay una adoración genuina, que no hay una búsqueda genuina, que hemos tomado una religión pero no una consagración a Dios como la debemos tomar. Es tiempo de consagrarnos. Cristo viene pronto. Es tiempo de buscar a Dios. Estamos viviendo tiempos de oscuridad, de miedos, tiempo de violencia, tiempos muy difíciles. Y Dios está esperando que nos reconciliemos para guardarnos, para protegernos, para proveernos. Él dijo, como David dijo: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré, porque Él está con nosotros. Padre, en esta mañana yo te doy gracias por la iglesia. Yo no sé si tú tienes que arreglar algo con Dios, arréglalo. Yo no sé si tienes que reconciliarte con Dios, reconcíliate. Yo no sé qué vida estás viviendo, arregla con Dios en esta mañana.
con Dios en esta mañana. Hay gente que Dios le ha dado oportunidad y no la ha tomado, y ha pagado las consecuencias de haber abandonado esa oportunidad que Dios quiere darle. Dile en esta mañana: Señor, aquí está mi vida. Aquí estoy delante de ti, Señor. Renueva un espíritu recto dentro de mi corazón. Lava mi corazón con tu sangre preciosa. Límpiame de todo pecado y de toda maldad y de toda iniquidad. Rompe las cadenas y las ataduras en mi vida. Abre mis ojos y mis oídos espirituales. Ayúdame a entender tu propósito. Ayúdame a entender por el cual yo estoy en esta casa. Ayúdame a entender este momento de mi llamado, este momento donde tú traes revelación a mi vida, para que yo me vuelva a ti, Señor. Yo te pido en esta mañana que cambies y transformes mi corazón, y que quites el corazón de piedra y me des un corazón de carne. Renuévame en esta mañana, Señor. Renuévame como lo hiciste con David. Vuelve el gozo de la salvación a mi vida. Vuelve la alegría a mi vida. Vuelve la danza, Señor. Vuelve la humildad a mi vida. Vuélveme al camino en esta mañana. En el nombre de Jesús te doy gracias, Señor.